Hermanos queridos, Dios les bendiga. Bienvenidos para este culto y para escuchar la palabra del Señor, el capítulo 20 del libro de Levítico. En este capítulo se habla de la pena de muerte o de un castigo que siempre es el mayor. De la pena de muerte tanto se habla en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y el capítulo 20 de Levítico nos dice que las personas que cometían los pecados que están allí nombrados indefectiblemente debían ser muertos. Por ejemplo, leamos el versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Dios quería de esta manera preservar el valor que tiene la familia, porque una familia se degrada cuando hay adulterio. No hay duda que afecta terriblemente al hombre, a sus hijos, a la otra familia también. Muchos son involucrados en este horrible pecado llamado adulterio. Y así también los hijos rebeldes o desobedientes o contumaces se les aplicaba la pena de muerte, como dice el verso 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y así todo el capítulo 20 habla de el castigo o la pena de muerte. Y también de la pena de muerte se habla en el Nuevo Testamento. Y quiero invitarles a buscar en Romanos capítulo 13. También porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es nuestro Dios del Nuevo Testamento. Y Él es firme contra el pecado. Dice Romanos, el capítulo 13, leamos los versículos 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, no importa si son de la derecha o de izquierda, centro derecha, centro izquierda, de arriba, de abajo, eso no importa. Sencillamente el que ha sido nombrado dice: a lo establecido por Dios resiste el que no se somete. Y los que resisten, dice la última parte del verso 2, acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados o las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y la espada era el arma para matar, para quitar la vida en casos extremos. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Verso 5, por lo cual es necesario estarle sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, para vivir con la conciencia en paz. ¿Y cómo hacemos con el mandamiento no matarás? A ustedes no les corresponde matar, ni a mí. Mosquito sí, pero no a un ser humano, no al prójimo, de ninguna manera. Pero esta capacidad o esta autoridad, este permiso, sí les es dado a las autoridades, para que en casos extremos una persona sea privada de su vida. Bueno, hay tanto mal en todas partes, pero lo que sí queremos decir es que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento
Dios avala la pena capital. Yo no, sino Dios. Dios, decíamos el domingo anterior, Él es el Rey del universo, Él hizo su universo, Él nos hizo a nosotros y Él tiene leyes físicas que gobiernan el universo, que lo sostienen, que lo sustentan. Y Dios también tiene leyes para su humanidad. Así que nadie le puede refutar a Él porque sencillamente Él es Dios. Ninguno diga, el pastor está de acuerdo con la pena de muerte o dice que se aplique. Yo no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla de la pena de muerte. Y qué pena que alguno piense diferente. Es un tema, no hay duda, delicado, porque este es el tema de Levítico, el capítulo 20. Volvamos ahora al capítulo que nos toca hoy. Levítico 20. El tema es castigos de Dios para hombres y mujeres inmorales. Y este castigo tiene que ver de manera especial con la pena capital, la pena de muerte. Y este capítulo lo vamos a estudiar en 5 partes. La primera parte la encontramos en los versículos 1 al 5 y ahí tenemos castigo o la pena de muerte para aquellos que ofrecían sus hijos al ídolo metálico llamado Moloc. Moloc era un ídolo de bronce generalmente. Este ídolo tenía sus brazos extendidos y lo llenaban de carbón y le encendían fuego, y los idólatras ponían a sus hijos pequeñitos en los brazos incandescentes, ardientes de Moloc. Y dice el Señor, esas personas no deben vivir. Eso Dios ordenaba en Levítico 20, 1 hasta el 5. Bien, vamos a leer. Habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros son los egipcios que se vinieron con el pueblo de Israel, se unieron a aquella marcha por el desierto, marcha de 40 años. También para los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Si notan, hermanos, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Entonces tenía que ser lapidado, apedreado, la persona que hiciera eso. Cómo apagaban el grito desgarrador de los niños cuando eran puestos en los brazos incandescentes de Moloc, del ídolo metálico. Bueno, lo hacían con los tambores y con sus instrumentos, y hacían gran bulla, gran ruido para ahogar el grito de los niños que eran ofrecidos al ídolo. Hermanos, esto no tiene nombre. Si la palabra de Dios no lo dijera, imposible creer, pero esto era una realidad y una práctica que la veremos luego. También se introdujo dentro del pueblo de Israel. Hubo reyes de Israel que ofrecieron a sus hijos a Moloc. Dice el versículo 3, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré, lo mataré, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Entonces, ¿cuál era la aplicación? Era lapidación o apedreamiento. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornican en pos de él, prostituyéndose con Moloc.
Vamos a mirar un caso, cómo se pervirtieron. Y quiero que nosotros busquemos en Segundo de Reyes, el capítulo 21. Hermanos, encuentren Segundo de Reyes 21, 1 al 11. Segundo de Reyes 21, 1 al 11. Vean que este pecado se introdujo en el pueblo de Israel. Dice 21, de 12 años era Manasés. Se lo considera uno de los más corruptos reyes que tuvo. Cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Ninguno gobernó tantos años como Manasés. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, es decir, al sol, la luna, las estrellas, y rindió culto a aquellas cosas, a las criaturas y no al Creador. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, en el templo que construyó Salomón, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. El templo tomó el lugar del tabernáculo, en el desierto tabernáculo, y cuando ya se posesionaron en la tierra prometida, templo, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y aquí está, hermanos, lo más triste de Manasés. Dice el verso 6, y pasó a su hijo por el fuego. Es decir, lo puso a su hijo en los brazos incandescentes del ídolo metálico llamado Moloc. Y se dio a observar los tiempos. Era un adivino, un brujo. Y se volvió agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y miren lo que se dice en el verso 9. Mas ellos no escucharon a los profetas, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal. Subrayen eso, más mal. Miren que está bien en el castellano de decir más mal. Algunos dicen más peor, más mal. Él hizo más mal que ninguno. Hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Siempre es que el mundo permeó, el mundo se introdujo dentro del pueblo de Israel. Y eso es, hermano, no tenemos que permitir que el pecado se introduzca en nuestra vida, que el pecado se introduzca, que las prácticas pecaminosas se introduzcan dentro del hogar, de la familia. Y no tenemos que permitir que las prácticas mundanas se introduzcan en la iglesia, como celebrar un aniversario y traer jabas de cerveza y traer licor y cigarrillo y que la gente baile. Entonces esas prácticas paganas, no, la fiesta cristiana es diferente, el matrimonio cristiano es diferente, la celebración de un grado, de algún honor es diferente, es cero licor, cero tabaco, cero palabras corruptas, cero orgías. Toda reunión es una reunión de gratitud a Dios. Y claro, hay alabanzas para Dios, hay testimonios y hay una buena comida. De esta manera
disfrutamos de la vida abundante que el Señor nos ha dado. Pero ellos dejaron permear la misma moda, la misma música, las mismas costumbres. Vean el verso 11. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho, se repite, más mal que todo lo que hicieron los amorreos, habla de las naciones paganas de alrededor, que fueron antes de él. Y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Al final ese Manasés tuvo algo como un arrepentimiento o algún remordimiento, pero él fue uno de los peores reyes de Israel. Hizo más mal que ninguno, al punto de, en el clímax de su pecado, ofrecer a su propio hijo a Moloc. En segundo lugar, castigo para los espiritistas como brujos, adivinos, quirománticos. Castigo para espiritistas y contumaces con sus padres, hijos contumaces con sus padres. Esto lo tenemos en los versículos 6, del 6 al 9 y también el 27. Dice el verso 6: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, la cortaré, y la cortaré, allí la cortaré es, le quitaré la vida de entre su pueblo. Hermanos, no hay que consultarle a una bruja, ni a un brujo, ni a un adivino. Hay que consultarle a Dios. A Dios, todo problema. Hemos dicho, usted no se queje en su Facebook. ¿Qué tiene que ponerse a llorar allí? Y a poner cómo se siente. No haga eso. Su queja preséntela delante de Dios. Todo hay que llevarle a Dios en oración. ¿Quién le va a ayudar quejándose allí? ¿Para qué desahogarse allí? ¿Qué tienen que conocer las personas en nuestra vida privada? No, a Dios. Está bien escribir algo que sea edificante. Y si va a sacar una foto, que sea con su familia. Si es una mujer casada, nunca sale una fotografía sola, tiene que salir con el marido. Y el hombre casado solo no, nunca, con su mujer, con sus hijos, que todos sepan que tiene una familia. ¿Para qué se expone solita? ¿Para qué? Bueno, así se pega el mundo. No dice que cada uno necesitamos nuestro espacio. Ahora hablar de esa cosa. Esto es de los últimos años. Él necesita su espacio, dice la mujer, y yo necesito el mío. ¿Qué espacio? Si los dos son una sola carne. Si el matrimonio es una hermosa relación de confianza, es una relación indisoluble hasta que la muerte los separe. Y dice Dios en los versos 7 y 8, santificaos. Santificado es apartémonos de prácticas mundanas. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Porque Él es santo. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Él es santo. Y ser santo es siempre procurar vivir como Jesús vivió aquí en la tierra. Es andar como Él anduvo. Y el verso 8, y guardad mis estatutos, es estudien la Biblia, interpreten la Biblia, obedezcan la Biblia, enseñen la Biblia, prediquen. Y guardad ahí no significa esconder la Biblia en un cajón. Guardar ahí tiene que ver con guardarla en el corazón, ponerla por obra. Guardar es obedecerla. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Y dentro de este segundo punto, dice el verso 9, todo varón, todo hijo,
o toda hija que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Vamos a leer un pasaje que nos da un poco más de luz acerca del versículo 9. Y busquemos Deuteronomio. Es el quinto libro del Pentateuco, pronto lo vamos a estudiar. Deuteronomio, capítulo 21. Deuteronomio significa repetición. Todo lo que se habla en los libros anteriores se repite, se compendia en Deuteronomio. Y como todos los libros de la Biblia, es un libro maravilloso. 21 de Deuteronomio, los versículos 18 al 21. Los vamos a leer todos. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, hay muchos así, que no obedeciere a la voz de su padre, ni obedeciere a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces los padres lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos, ellos son los jueces, de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos que obraban como jueces de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz, miren, y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón. ¿Y qué es la glotonería? Comer en exceso. ¿Cuáles son los pecados que combate la iglesia evangélica? El alcohol, la droga, el baile, el sexo ilícito, todo eso. Pero la glotonería, esa no se la combate. Y está en el mismo nivel. A veces una persona puede morir más pronto por glotón que por borracho. El borracho puede durar más. Bueno, aquí habla de tener cuidado del cuerpo y de comer lo necesario. Entonces, este hijo, ¿qué es? Glotón y borracho. Mire, primero está glotón, dando a entender que para la salud es más grave que borracho. Glotón y borracho. ¿Qué se debe hacer tristemente con este muchacho? Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Hermanos y amigos, ¿para qué se aplicaba la pena capital? La pena de muerte, ¿para qué? Para infundir temor en toda la gente. Para infundir temor. Entonces todos saben que cuándo es que se puede realmente mitigar y controlar el crimen organizado, cuando se aplica la pena capital. ¿Y qué pena? Hay personas que dicen: yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, no está de acuerdo con lo que Dios enseña. Dice que un hijo contumaz morirá. Así quitará el mal, tanto sufrimiento. Los padres lloran lágrimas de sangre con hijos contumaces. Ya se los ha aconsejado, se los ha castigado, pero siguen con un mal proceder. Esto es lo que Dios dice. ¿Quién ordena esto? Dios. Dios. ¿El pastor David? No, Dios. Dios lo ordena. Ustedes siempre tienen que, cuando enseñan la palabra del Señor y la predican, no es que yo le oí decir al pastor, no, yo le oí a Dios. Dios dice en su palabra. Dios dice claramente esto. ¿Hoy esto se aplica? No, estamos hablando de lo que se aplicaba en el antiguo Israel. Pero el mismo Dios que aplicó estas leyes a Israel es el mismo Dios que murió por la iglesia hoy. Veamos en tercer lugar el castigo para aquellos que cometían
adulterio. Volvamos a Levítico, el capítulo 20, ahora los versículos 10 al 16, para los que cometían adulterio. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, ¿cuál era la orden de Dios? El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Era para que así se quite el mal. ¿Por qué? Destruye. Eso se destruyen ahí varias familias, y dos principalmente: la familia del hombre adúltero y la familia de la mujer adúltera. Y eso deja huellas horribles para toda la vida. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Como aquel hombre que vivía con la mujer de su padre, y de la que se habla en 1 Corintios. Si alguno durmiere con su nuera, verso 12, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, esto es la homosexualidad, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. De esta manera Dios ordenaba que el mal sea erradicado, quitado. El que tomare mujer y a la madre de ella, es decir, convivir con la hija y con la mamá, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, a los tres, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula, ya vimos eso en el capítulo 18, actos inmorales. Cópula significa intimidad sexual con bestia. Ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y al hombre también, o a la mujer que se ponía delante de la bestia. Así como nosotros vimos en el versículo 23 del capítulo 18, vean. Acá en el capítulo 18 está la exposición de la inmoralidad, y en el verso 20 el castigo. Dice 18:23, ni con ningún animal tendréis ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y acá estamos leyendo el castigo. Dice el verso 16, y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con el animal, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Salomón habla mucho del adulterio, práctica en la que él cayó, y fruto de su tristeza, de su vergüenza, él mismo escribió. Busquemos en Proverbios. En Proverbios, el capítulo 5, dice el verso 15, Proverbios 5:15. Bebe el agua de tu misma cisterna, es decir, calma la sed sexual con tu esposa o con tu esposo. Se derramarán tus fuentes por las calles. Ya hemos explicado que allí fuente significa semillas, y semilla significa semen, y dentro del semen los espermatozoides. ¿Por qué se regarán tus espermatozoides por la ciudad, por las calles, teniendo hijos por todas partes en varias mujeres? ¿Y tus corrientes de aguas por las plazas? No, dice. Esto sea para ti solo y no para los extraños contigo. La intimidad sexual es privada y única, solo entre el esposo y la esposa. Y Dios que está mirando eso.
y agradándose cuando esa intimidad es natural y la realizan personas que se aman. Sea bendito tu manantial, dice el verso 18, y alégrate con la mujer de tu juventud. No la cambies. Va envejeciendo, se va arrugando, se va encorvando. Ya usa lentes y todo eso. Y entonces, de igual manera el hombre va desgastándose por dentro y por fuera. Y no hay que cambiarlo. Dice el versículo 19, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias, las caricias de la esposa, satisfagan al esposo en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. Y culmina esta reflexión Salomón diciendo, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué? ¿Qué tiene la otra mujer que no tiene tu esposa? Y el hombre, los mismos órganos tiene el hombre y todos los hombres en la tierra, los ricos y los pobres, los PhD y los que nunca terminaron la escuela. Todos somos iguales y cada uno debe tener su esposa y cada mujer su esposo. Dice el verso 32 del capítulo 6, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Falto de entendimiento significa sin cerebro, es un descerebrado. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Yo creo que esto debe ayudar mucho a una mujer para no pecar contra su marido. La afrenta no se borra. La sangre de Cristo borra el pecado, limpia el pecado. Pero en el mundo queda la afrenta. Entonces es una mujer afrentosa. Y en el caso de un hombre afrentoso. Se embarra. Y la sangre que Jesús derramó en la cruz limpia de todo pecado, de toda maldad. Recuerdo un maestro, un misionero que ya murió y él está con el Señor. Él nos ilustraba nuestra vida con un diamante. Y cuando se rompe, el diamante puede ser restaurado, pero ya no es su estado original. El diamante se hace más pequeño. Cuando se rompe en una esquina, el diamante se hace más pequeño. El hombre y la mujer que comete este pecado ya no tendrá la misma influencia, porque la influencia fuerte de un hombre y de una mujer tiene que ver con su matrimonio, tiene que ver con la crianza de sus hijos. Hermano, imagínense uno predicando el evangelio por tantos lugares y con los hijos perdidos, y con un hogar desbaratado, y con una relación conyugal no aceptable delante de Dios. Es triste, demasiado triste. Y tenemos que orar para que Dios tenga misericordia de nosotros, tenga misericordia y nos mantengamos en santidad. Volvamos a Levítico 20. Ahora el punto 4, ya el penúltimo. Castigo para otros pecados de índole sexual. Y estos pecados de índole sexual están explicados en los versos 17 al 21. Son los mismos pecados nombrados en el capítulo 18, pero que ahora se les aplica la pena, el castigo o la sentencia. Estos son sinónimos. 20, 17 al 21. 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, como Tamar con Amnón, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, esto es abominable, es depravación, execrable
es perversión. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Hermanos, se escucha hoy que hermanos se acuestan con la hermana. Hay en abundancia esa práctica hoy. Por eso una cosa que hay que tener en cuenta los jóvenes que tienen todavía remedio, los solteros cuando se casen. Cada niño debe tener su cuarto aparte. Y no se debe permitir que el niño y la niña, y ya luego adolescente, con su hermana duerman en la misma cama. Hermanos, por favor, no. Tienen que dormir en un lugar aparte. Y la pareja tiene que dormir en un lugar aparte, aunque sea tienen que hacer una pared de cartón o de caña, lo que sea. Aunque sea un material por ahí reciclable. Pero no deben estar los hijos con los padres. Miren esto. De esa manera se ayuda a evitar esta perversión. Madres y padres, hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar a nuestros hijos. Sus hijos cuando se relacionan con sus primos, el primo deja embarazada a la prima y la prima busca al primo. De todo hay. Esto está diciendo aquí el Señor. 18. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Porque también esta práctica, hay mujeres que cuando están menstruosas saben que no pueden quedar allí embarazadas y le dicen al hombre ajeno, vente. Y eso dice el Señor, eso es abominable. Y la mujer en esos días, en otros lugares se dice, 7 días debe tener descanso cada mes mientras mantiene ese periodo llamado la regla o ese periodo de menstruación. Dice el versículo 19, la desnudez de la hermana de tu madre, esto es la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre, no descubrirás, esto es la tía, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevará. Estas prácticas sexuales perversas son comunes hoy. Y dice, verso 20, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, esta es la tía política, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Aquí morirán sin hijos significa que ellos como padres enterrarían a sus hijos. Y esa es una experiencia muy triste, porque lo normal, lo natural, lo común es que los hijos sepulten a sus padres. Pero aquí está hablando de padres sepultando a sus hijos. O Dios no les daría hijos, o los que les daría morirían y a ellos les tocaría darles sepultura. Y el 21, y el que tomare la mujer de su hermano, ¿cómo se llama ella? La cuñada. Recién nomás escuché una triste historia cercana entre nosotros, que un cuñado durmió con su cuñada, el que tomare mujer de su hermano. Qué vergüenza esto, qué triste esto. Esto es común. Y esto suele suceder cuando viven juntos, en la misma casa. Eso de que el cuñado venga y tenga ahí, no, y el hombre se va y queda allí la mujer sola y con el marido de la otra hermana. Muchas cosas horribles suceden. Hermanos, aunque sea la familia, vienen, se visitan y cada uno vuelve a su hogar. Y por esto Dios ordenó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y la mujer dejará a su padre y a su madre. Tiene que ver con independencia económica, tiene que ver con independencia moral, tiene que ver con independencia emocional y también independencia en cuanto al vivir, al hogar. Y el que tomare la mujer de su hermano,
la cuñada comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, y ese hermano lo va a buscar para matarlo. Claro, lo va a matar. Su odio en su corazón. Sin hijos serán. Triste esto, muy triste. Y lo último, hay una conclusión que hace Dios en los versos 22 al 27. Del 22 hasta el 27. Dice así: hay un ruego de Dios a su pueblo: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis, hermanos, como si nos dijera el Señor hoy, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros. No tenemos que imitar las malas costumbres del mundo. Miren una mala costumbre muy común en medio de nuestro pueblo. Dice, vamos a hacer una reunión y le ponemos en la tarjeta a las 7 para comenzar a las 8. Eso es mundano. La tarjeta cristiana no es así. Es 7 de la noche, es 7 de la noche. Póngala a las 6:30 para que la gente llegue a las 7. No, eso es mundano, eso es pagano. Nosotros somos personas que procuramos cumplir la palabra. Venga a una reunión y a uno lo invitan a una quinceañera. ¿A qué hora comienza la quinceañera? Recuerdo siempre una que nos fuimos con mi esposa. Comenzaba a las 16 horas, decía la tarjeta. Llegamos a las 16 horas, 3:45, y estaban baldeando la casa. Estaban limpiando. Hermanos, y esa quinceañera comenzó a las 9 de la noche, desde las 4. Claro, nosotros nos fuimos y regresamos después como de 3 horas. Hermanos queridos, esta es la práctica mundana. El cristiano no. Invita a una fiesta, venga mi hermano, la fiesta será de 6 a 8 de la noche. Se termina. Eso sí. Y se comienza con los que están. Pero la palabra, no podemos hacer perder el tiempo. Es un terrible irrespeto a la otra persona. Así que eso es una práctica común, pero mundana. Práctica común, mundana, prestar y no pagar. Dice, háztele el loco. Y hay otra palabra cuando alguien no paga, no sé, varias maneras de afirmarlo. No andéis en las prácticas que yo de las naciones que yo echaré de delante de vosotros. Verso 24. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Santificado significa apartado. Apartado de las prácticas, apartado de personas que pueden influir negativamente en nosotros. El que se junta con lobos a aullar aprende. Y siempre las maestras nos enseñaban en la escuelita que en una canasta de naranjas, una podrida daña a las demás. Y eso enseña la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por tanto, dice el verso 25, es un versículo largo, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo. Ya recuerdan ustedes que la grosura se la quemaba para evitar las enfermedades cardiovasculares. Dios ordenaba que se coma la carne pura, la carne limpia. El animal tenía que ser muy bien desangrado. ¿Y hoy las personas pueden comer grosura? Sí, pueden comer.
Dios lo permite todo, pero la salud de esa persona puede verse afectada. Y entre ave inmunda y limpia harás diferencia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Y aquí está el versículo más importante de todos los 27 del capítulo 20. Y esta es la aplicación final. Habéis pues de serme. Esa palabra aparece pocas veces en la Biblia. Habéis pues de serme, me seréis santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado. Apartado significa santificado de los pueblos para que seáis míos. Hermanos, respondan ustedes, ¿por qué tenemos que ser santos? Porque Dios es santo. ¿Por qué tenemos que vivir en santidad? Porque Cristo vivió aquí en santidad. Santidad es vivir como Jesús. Él es el modelo. Dios, el creador del universo, se hizo como uno de nosotros. Y Él vino a vivir aquí en la tierra 33 años para que nosotros sigamos su modelo, su ejemplo. Usted no tiene que poner la mirada en ningún hombre, en ninguna mujer. Hay que poner la mirada en Jesús. En la iglesia evangélica, en la iglesia de Cristo, se enseña a poner la mirada en Jesús. Porque hombres y mujeres nos pueden decepcionar cualquier momento, pero Cristo nunca nos decepcionará. La mirada tiene que estar en Jesús. Y todo buen predicador, todo buen maestro, todo buen consejero, todo buen cristiano, todo buen predicador, siempre hará que la gente ponga la mirada en Jesús. Porque un predicador puede hacer dos cosas: atraer a la gente hacia Él o guiar a la gente hacia Cristo. Y hay mucha gente que atrae a las personas hacia su personalidad. Pero el buen pastor no guía a la gente hacia Él, guía a la gente hacia Cristo para que imiten la vida de Cristo. Él vivió aquí una vida de 33 años de ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Vamos a leer otra vez el verso 26. Habéis pues de serme santos. Sean santos, porque Jehová, nuestro Dios, es santo. Porque yo, Jehová, soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿De quién somos? De Dios. Somos de Él. Le pertenecemos a Él. Hay que adorarlo a Él, obedecerlo a Él, estudiarlo a Él. En los 66 libros de la Biblia está Cristo. En todos los libros está la persona del Señor Jesucristo. Y todos los libros, como hemos dicho, son pertinentes y hablan de Él. Él quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Hermanos queridos, estemos de pie y oremos al Señor. Soberano a Dios, en este culto, en esta reunión, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Y Él demanda que seamos santos. El cristianismo, el evangelio, no tiene que ver con seguir una religión. No, seguimos a una persona, imitamos a una persona, Jesucristo, y ponemos la fe en el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. La mirada tiene que estar en Jesús. Toda persona perdida o que vive en vicios y que pone su fe en Jesús,
su mirada es Jesús y le ruega que lo limpie con su sangre preciosa que derramó en la cruz, esa persona es hecha una nueva criatura. Ninguna religión cambia. No hay transformación en este mundo, no. Solamente en Cristo. Porque Él dijo que es el camino. Él no es un camino, ni tampoco es el mejor camino. Él es el único camino, la única verdad y la vida abundante. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Señor, te reconocemos como nuestro único Salvador, el único Dios verdadero. Tú no eres un Dios, tú eres Dios, creador del universo, y nos hiciste a nosotros. Y así como el universo se mueve, subsiste, tú lo sostienes por tus leyes físicas, también nos has dado a nosotros, los habitantes de este mundo, leyes morales. Y estas leyes morales son para que las obedezcamos. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Que todos revisemos nuestro andar y nos preguntemos y respondamos: ¿es mi vida como la de Jesús? ¿Se parece mi vida a la vida que Jesús vivió aquí en la tierra? ¿Mi hablar es como el hablar de Jesús? ¿Perdono como Jesús perdonó? ¿Amo al prójimo como Jesús amó? ¿Soy disciplinado como Jesús es disciplinado? ¿Soy manso como Jesús es manso? ¿Soy humilde como Jesús es humilde? ¿Soy generoso como Jesús es generoso? ¿Soy fiel como Jesús es fiel? ¿Me parezco a Él? Y alguno puede decir: Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe. Pero cada uno de nosotros también sabemos si nuestra vida se parece a la de Jesús. Jesús no se masturba, Jesús no calumnia, Jesús no anda chismeando, Jesús no odia, Jesús no es infiel, Jesús no es mezquino, no, Jesús no es orgulloso. Él es santo, y Él es santo, santo y santo. Y nosotros, Señor, no somos perfectos, pero sí perfectibles. Ayúdanos, te rogamos, para que nos parezcamos a ti. Mi hermano, mi hermana, allí de pie, dígale al Señor: Señor, yo quiero ser como tú. Y si tiene que confesarle algún pecado, confiésele. Y si tenemos con nosotros algún amigo aquí, alguno que no conoce a Jesús, arrepiéntase de sus pecados. Ponga su fe en Jesús. Allí de pie, o los que están conectados con este culto, dígale al Señor: Señor, cargado vivo de pecados, cargado vivo de vicios y en ansiedad. Aún hay personas que están pensando en el suicidio. Bueno, los que nunca se han arrepentido, díganle al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Te confieso todas mis maldades. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi conducta. Hazme una nueva persona y dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La vida vieja pasó y todas las cosas son hechas nuevas. Te recibo, Señor, como mi Salvador, y pongo toda mi fe en Jesús, el único Salvador. Señor, gracias por este momento, gracias por este culto, por este estudio, como cada capítulo de la Biblia que nos habla, y que tú nos sigas hablando e instruyendo en los capítulos siguientes.
todo para la gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Y a los hermanos y amigos que han estado con nosotros en este culto, Dios los bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Dios los bendiga.